¿Están en su casa? ¿Incluso Gael? Estaba parada en medio de mi sala con las luces atenuadas lo justo para darle un toque cálido al ambiente. La lista de jazz suave que había preparado sonaba para nadie. Los bocadillos que dispuse con tanto esmero en la tabla de madera, queso de cabra, con hierbas, mermelada, de higo, galletas, seguían intactos. Las velas en la mesa del comedor ya se consumían con la cera, deslizándose por los lados como si fueran lágrimas. Volví a tomar mi celular, más por costumbre que por esperanza. Nada. Ni mensajes nuevos, ni llamadas perdidas. Luego abrí Instagram y ahí estaba. Una nueva historia de Marisol, mi nuera. Sostenía una copa de vino blanco en una cocina luminosa y llena de vida. El texto decía: tarde en familia, en casa de mamá. No podría pedir mejor compañía. Al fondo pude distinguir a Gael, mi hijo, y a los pequeños. Todos sonreían. Gael asando algo en la parrilla del patio. Todos estaban ahí, solo que no aquí. Mi mano comenzó a temblar, pero dejé el celular con cuidado en la encimera de la cocina. No quería dejarlo caer. No quería romper nada. No esta noche. Miré alrededor el espacio que había preparado con tanto cariño. Flores frescas en cada rincón. Botellas de vino elegidas para cada invitado. Hasta recordé el postre sin lácteos para Marisol, ahora sudando en el refrigerador sin abrir. La reunión debía empezar a las 3. Había enviado las invitaciones hace un mes. Marisol respondió: muero por ir, con 3 signos de exclamación. Gael dijo que traería a los niños temprano para ayudar con las luces del patio. Me acerqué a la ventana. El porche, que había barrido 2 veces esa mañana, seguía vacío. Ni autos, ni risas, ni Gael. Lo susurré de nuevo, más bajo esta vez. Incluso Gael dejé que las palabras flotaran en el aire sin respuesta. Luego caminé al comedor, donde todo lo que había preparado esperaba por alguien cualquiera que le diera importancia. No fue que un día desperté y compré una casa. Me tomó 17 años, 17 llegar hasta aquí. Cada bono que gané dando clases lo dividí en 2, una mitad, para las cuentas la otra, para un pequeño fondo etiquetado casa. Cada tazón de cerámica o enano de jardín que vendí en el tianguis de los sábados, cada club de arte después de clases en el que fui voluntaria, cada pintura que doné a subastas silenciosas donde nadie pujó. Seguí ahorrando. No porque me sobrara, nunca me sobró, pero porque me negué a terminar mis días en el cuarto de alguien más. Viví con poco. Compartí un dúplex con una enfermera jubilada durante 5 años después de que mi esposo falleció. Nos turnábamos para cortar el césped. Conduje un coche con reproductor de casetes hasta que el mecánico me dijo: señora, ya no hacen refacciones para esto. Me salté vacaciones. ¿Cumpleaños? Dije no a cada capricho cada vez que alguien me decía: deberías darte un gusto. Porque esta casa, esta idea, era el único gusto que quería. Una casa estilo artesanal, con madera desgastada y personalidad. Un jardín donde pudiera plantar chícharos dulces y campanillas. Un columpio en el porche para tomar café y saludar a los vecinos paseando a sus perros. Una cocina lo bastante grande para cocinar para 10 y una mesa que los sentara a todos. Imaginé a mis nietos correteando por los pasillos, sus padres riendo en el estudio, mis paredes resonando con un bullicio que no había escuchado en años. Esta casa no debía ser un símbolo de soledad. Se suponía que sería el lugar donde la familia regresaría a mí, donde por fin volvería a estar rodeada. Y cuando la encontré entre 2 árboles viejos, en una calle tranquila, lo supe. Caminé por cada cuarto, como si ya viviera ahí. Firmé los papeles con manos temblorosas, no de miedo, sino por el peso de ese momento. Esta casa era mi prueba, mi recompensa. Lo único que no podían quitarme, ignorarme o olvidarme. Y ahora, parada en su comedor vacío, sentía como si hubiera construido un santuario para nadie. Cuando envié las invitaciones, las hice personales.
nada de correos masivos, nada de mensajes genéricos en grupo. Diseñé cada una yo misma, cartulinas cortadas a mano, flores prensadas de mi jardín, un pequeño boceto en acuarela de la casa en la portada. Hasta escribí las notas a mano. Vengan a celebrar conmigo, sin regalos, solo ustedes. Ese era el mensaje. Gael respondió primero. Claro que estaremos ahí, Ma. Los niños están emocionados. Todavía recuerdo el calor que me llenó el pecho al leer eso. Marisol me escribió aparte con una ristra de emojis felices y prometió llevar su vinagreta de limón. Pero solo si haces esa ensalada de arroz salvaje que me encanta, escribió. Así que la hice justo como a ella le gusta. Fría con cerezas secas, almendras fileteadas y ralladura de naranja. Hasta compré la mezcla de arroces caros en esa tiendita orgánica que ella prefiere. También conseguí el bourbon favorito de Gael, ese artesanal de Jalisco que siempre menciona, pero nunca se compra. Todavía está en el carrito de bebidas sin abrir, acumulando polvo junto a 3 botellas de vino intactas. Sigo pensando en algo que Marisol dijo la última vez que vino hace meses, por 20 minutos, para dejar un regalo de cumpleaños que parecía sospechosamente reenvuelto. Frunció la nariz, rió y dijo, «Tu casa siempre huele a libros viejos». Yo también reí en ese momento. Dije que probablemente era la alfombra de segunda mano y los libros de bolsillo en la sala. Pero sus palabras se me quedaron grabadas. La forma en que lo dijo, como si mi hogar fuera pintoresco, tolerable. Ahora me pregunto si alguna vez planearon venir o si solo me dijeron lo que pensaron que quería escuchar. Me pregunto si esos signos de exclamación en el mensaje de Marisol eran tan vacíos como las sillas alrededor de mi mesa ahora. Releí sus mensajes bajo la tenue luz de mi celular, buscando sinceridad en sus palabras. Pero todo se siente diferente cuando sabes dónde prefirieron estar. Dejé el celular con cuidado. Luego miré la mesa, con una fila de vasos fríos, esperando manos que nunca los tomaron. Al principio me dije que solo se estaban retrasando, que tal vez Marisol olvidó algo y pasaron por una tienda, que tal vez Gael tuvo problemas con el coche o los niños tardaron en salir. A las 3:15 todavía tenía esperanzas. A las 3:30 empecé a vigilar el camino de entrada como perro esperando a su dueño. A las 4:00 había revisado mi celular más veces de las que podía contar. Los mensajes seguían sin abrirse, sin llamadas. Salí al porche, me senté en el columpio que pinté el otoño pasado y miré la calle vacía. El sonido del viento entre los árboles era más fuerte de lo que debería. A las 4:45 llamé a Gael. Sonó 2 veces y fue al buzón. No dejé mensaje, volví a llamar. Directo al buzón. Probé con Marisol. Sin respuesta, sin réplica. Mi mano temblaba al colgar más por incredulidad que por enojo. A las 5:10, doña Carmen, la vecina de enfrente, pasó con un ramillete de su jardín, lavanda y girasoles. Sonrió radiantemente sin saber nada. Solo vine a dejar esto, querida. Hoy vi a tus nietos antes. Estaban en la casa de esa otra señora. ¿Cómo se llama? La mamá de Marisol. Parecía una gran fiesta por allá. Me quedé parpadeando sin saber qué dolía más, que llamara a la madre de Marisol esa otra señora, o la forma tan casual en que dijo gran fiesta. Como si fuera lo más normal del mundo, que mi familia estuviera celebrando a alguien más. Después de que se fue, me senté a la mesa y finalmente abrí Instagram. Las imágenes fueron un golpe instantáneo. Marisol sonriendo en una cocina abarrotada. Mis nietos jugando en el patio. Gael riendo con un plato lleno de carne asada. Mi pequeño con una corona de papel. Alguien incluso había horneado un pastel. El sello de tiempo marcaba las 3:06 de la tarde. Ahí entendí que no era un retraso, no era un error de agenda. Habían tomado una decisión y yo no estaba incluida. Miré la pantalla con los dedos entumidos y luego lentamente
soplé las velas de la mesa una por una. Finalmente le escribí a Gael. No quería no al principio. Quería que él lo notara por sí mismo, que sintiera el peso de su ausencia y me buscara. Pero el dolor dentro de mí no me dejó en paz. Así que escribí: «Gael, ¿dónde están?» «Todo bien», respondió 7 minutos después. La mamá de Marisol ya había planeado algo. «No pensé que te molestara. No es una competencia. No es una competencia». Miré la pantalla por mucho tiempo. Esas 4 palabras lo decían todo y nada a la vez. Ni siquiera era una disculpa, solo un rechazo sutil, como si el tiempo, el esfuerzo, la intención que puse en este día fueran algo que podía quitarme de encima como un abrigo viejo, como si fuera irracional por importarme. Pero sí me importaba. Me importó lo suficiente para planchar las servilletas de tela, para hacer 2 tipos de ponche, uno para los niños y otro con un toque de tequila. Me importó lo suficiente para pasar horas podando los rosales del frente para que el camino luciera bonito. Me importó lo suficiente para creer que tal vez, solo tal vez, esta inauguración significaría más que un logro inmobiliario, que podría ser el comienzo de volver a ser parte. Y no era una competencia, hasta que ellos la convirtieron en una. Hasta que eligieron una mesa sobre la otra, la cocina de otra mujer sobre la mía. Pasé por el buffet que había arreglado con tanto cuidado. Las frutas cortadas se habían secado en los bordes. La rúcula de la ensalada empezaba a marchitarse. Las botellas de vino estaban ahí como centinelas sin abrir innecesarias. El queso sudaba. Toqué el ramo en el centro de la mesa. Los pétalos empezaban a doblarse bajo su propio peso. Todo parecía una obra montada para un público que nunca llegó. Y en esa sala silenciosa susurré para nadie: no creo que alguna vez vieran esto como mi día. Luego caminé hacia el pasillo, con las manos doliendo de quietud, y comencé a recoger los platos que había puesto hace horas. Solía decirme que no era nada, solo cosas pequeñas. No valía la pena hacer un drama. Como aquella vez que Gael organizó una cena de cumpleaños para Marisol. Invitó a sus padres, a su hermana, hasta a su tía que vivía a 2 horas. Cuando pregunté si debía llevar algo, dudó y dijo: «Oh, pensamos que estarías ocupada esa noche». No lo estaba, pero fingí que sí. O aquel Día de las Madres hace 2 años, cuando Marisol publicó una foto de un brunch familiar. Su mamá estaba ahí, abrazando a los niños sonriendo. Yo también estuve ahí. Yo tomé la foto, pero en la versión publicada me habían recortado. Ni siquiera me etiquetaron. Cuando lo mencioné después, Marisol rió y dijo: «Oh, la luz estaba mejor en esa». Y luego está la vez que su pequeño tuvo fiebre. Ofrecí una sugerencia nada del otro mundo, solo algo que usaba cuando Gael era pequeño. Marisol me miró y dijo: «Creo que lo tenemos bajo control. Queremos criar un poco diferente». Asentí. Me retiré. No volví a ofrecer. Dejé pasar todo, durante años, porque no quería ser la difícil, la suegra pesada, la mujer que hace las cosas sobre ella. Así que sonreí. Me tragué el dolor. Dejé que centraran su propia versión de familia y me convencí de que estaba bien si no estaba en la foto, siempre que estuviera en la habitación. Pero hoy ni siquiera estuve en la habitación. Hoy no me recortaron de una foto, no olvidaron escribir, no cambiaron de tema cortésmente. Hoy simplemente no vinieron, sin excusas, sin disculpas, sin espacio para mí. Y ahora, mientras envolvía cada bandeja intacta con plástico, sellando comida que nadie quiso, sentí el peso de cada desaire, no dicho, asentarse en mis hombros. Los había cargado por años, llamándolos pequeños manejables. Pero esto fue la ola que finalmente me derribó. A la mañana siguiente, desperté en silencio, sin disculpas, sin explicaciones. Solo la misma bandeja de entrada vacía y el mismo dolor
detrás de mis costillas. Estaba en la cocina, mirando las bandejas de comida apiladas, aún perfectamente comestibles, todas intactas. El olor a vegetales asados y aderezo de limón se había asentado en el aire como una broma cruel. Lo empaqué todo, envolví los postres, vertí el jugo en envases sellados. Luego cargué todo en mi coche y manejé hasta el albergue, para mujeres en la calle Olmo. La mujer en la recepción sonrió cuando le dije que era comida sobrante de una fiesta que no pasó. No pidió detalles y no los ofrecí. Solo dijo: «Esto hará una gran diferencia esta noche». Asentí, forcé una sonrisa y regresé a casa con el maletero vacío y el pecho aún lleno de algo que no podía nombrar. Esa tarde entré a la cuenta en línea que abrí hace 4 años, la que etiqueté para los niños Emergencias. No era mucho, solo unos miles de pesos, pero había añadido poco a poco. Incluso me salté una cita al dentista una vez para hacer el depósito mensual. Hice clic en cerrar acceso, transfiriendo el control total a mi nombre. No la eliminé, pero cambié el título. Ya no decía para los niños, solo decía para mí. Luego me senté en el borde de mi cama, miré el suelo y escribí el mensaje que nunca pensé que enviaría. La próxima vez que necesiten ayuda, pidan a la otra mamá. Parece que ella es mejor para aparecer. Le di enviar. Luego apagué el celular y lo puse boca abajo en la mesa de noche. No porque no quisiera ver su respuesta, si es que había una, sino porque finalmente entendí algo. El silencio que tanto temía ya estaba aquí. Y por primera vez en mucho tiempo no le tenía miedo. Solo estaba cansada. A la mañana siguiente preparé mi café más fuerte de lo usual, sin crema, sin azúcar, como lo tomaba antes de empezar a suavizar las cosas por la comodidad de los demás. Llevé mi taza al porche y me senté en el columpio, dejando que el vapor se elevara en el aire fresco. El silencio ya no cortaba. Durante la noche se había suavizado, convirtiéndose en algo más parecido a un espacio que a una ausencia. No esperaba a nadie, así que cuando escuché un golpe en la reja pensé que era un repartidor. Pero era Yolanda con una bolsa de papel y 2 vasos disparejos de café de la esquina. Me enteré de lo que pasó, dijo suavemente. ¿Quieres compañía o solo dejo esto y me voy? Dudé medio segundo. Compañía, dije. Definitivamente compañía. Me siguió adentro y se sentó en la mesa de la cocina como si perteneciera ahí, sin disculpas, sin intentar arreglar las cosas. Solo presencia. Esa tarde envió un mensaje grupal a unas amigas del taller de cerámica y a 2 vecinas a las que solo saludaba de lejos. Cena improvisada en casa de Corina, decía. No traigan nada más que hambre y tal vez una historia. A las 6, mi casa, este lugar silencioso que construí para una familia que no llegó, estaba llena de voces. La hija adolescente de Yolanda se sentó en el suelo con uno de mis cuadernos de bocetos y preguntó cómo hacía los enanos con sombreros rizados. Siempre le habían encantado, dijo. Dijo que parecían dejados atrás a propósito. Comimos sobras y lo que trajeron, galletas de tienda, el guiso de lentejas de alguien, una charola de calabacitas asadas. No era elegante, pero era real. Escuché sus risas en mi sala, con los zapatos quitados, los vasos de vino a medio llenar, y me di cuenta de que no había sentido este calor en una mesa en años. Nadie revisó su celular, nadie se apresuró a irse. Cuando Yolanda se inclinó y susurró, «Esto se siente como hogar», asentí, y por primera vez esa semana creí que tal vez aún podría hacerlo. El teléfono sonó a media tarde, un número que conocía de memoria. Lo vi iluminarse desde el otro lado de la habitación. No me moví, me quedé sentada dejando que sonara hasta que saltó el buzón. No dejaron mensaje. Unos minutos después llegó un texto. De Marisol. No quiso herirte. Solo se siente más en casa con su mamá. Lo miré, lo leí una vez, luego otra,
dejando que cada palabra raspara lo que quedaba de mi orgullo. Eso no era una disculpa. Era una justificación envuelta en azúcar, como si yo fuera la que malinterpretó, como si fuera irracional por sentir lo que sentía. Caminé al cuarto de huéspedes, abrí el viejo baúl de cedro al pie de la cama y comencé a buscar sin saber qué quería encontrar. Debajo de una colcha que cosió mi madre y un montón de boletas viejas, atadas con un cordel, lo encontré. Una foto con una esquina ligeramente doblada. Gael tenía 5 años. Era su primer día de kinder. Se aferraba a mis piernas con su mochilita en un hombro, las mejillas rojas de tanto llorar. Y yo estaba arrodillada a su lado, con los brazos alrededor de sus hombros, la boca en una de esas medias sonrisas que le das a un niño cuando intenta ser valiente por los dos. No había pensado en ese momento en años, pero ahora volvió en colores vivos la forma en que no soltaba mi mano, la forma en que me miraba, como si yo fuera todo su mundo. Siempre corrías a mí por todo, susurré. Presioné la foto contra mi pecho, sosteniéndola como si pudiera calmar el dolor. Ese pequeño con rodillas raspadas y sentimientos enormes era mío. Y tal vez aún lo era, en algún lugar bajo toda la distancia, el silencio y las decisiones que no podía deshacer. Puse la foto en el escritorio junto a la ventana y me quedé ahí un buen rato viendo la luz cambiar en el suelo, preguntándome cómo el amor podía quedarse tan firme en mí cuando parecía desvanecerse tan fácilmente en ellos. Una semana después imprimí un letrero y lo colgué en la reja taller, abierto los sábados. Cerámica, café y plática. Nada sofisticado, solo una invitación. Empecé con una mesa plegable y 3 sillas, unas tazas extra, una olla de café que se mantuvo caliente más de lo esperado, porque nadie quería irse. Saqué restos de arcilla y algunas muestras de esmalte que casi tiré en un momento de frustración, meses atrás. Pero la gente vino. Primero Yolanda, luego la pareja joven Nemedleno, System joven del barrio, luego una enfermera jubilada que siempre saludaba, pero nunca había hablado más de una frase. La palabra se corrió más rápido de lo que pensé. Adolescentes llegaron curiosos. Un señor de 70 y tantos preguntó si podía solo sentarse y escuchar. Una mujer en recuperación de quimioterapia preguntó si podía venir, aunque no quisiera hablar. Dije que sí. Siempre sí. No compartían mi sangre, no me debían nada, pero aparecieron. Semana tras semana regresaban. Algunos hacían tazones y macetas pequeñas. Otros solo tomaban café y contaban historias de las casas de su infancia. Llenaron mi sala con risas que no se sentían forzadas, con silencios que no pesaban. No mencioné a Gael ni una vez. Dejé que el silencio entre nosotros existiera, sin intentar estirarlo o resolverlo. No era un castigo, era espacio. Un espacio que necesitaba para volver a mí misma, sin derrumbarme al sonido de su voz. Una tarde después de que se fue el último invitado, me quedé en la cocina con una taza tibia entre las manos. La casa olía a arcilla canela y café ligeramente quemado. Me apoyé en la encimera y suspiré. Esta casa no estaba vacía, ya no. Y tal vez nunca fue construida para las personas que pensé que debía sostener. Tal vez siempre estuvo destinada a sostenerme a mí completa, finalmente sin disculpas. Apagué la luz sobre el fregadero y mientras la habitación se desvanecía en el crepúsculo, me di cuenta de que ya no estaba esperando a que alguien llegara.